Saludos, amados hermanos y amigos, muchos saludos para todos. Muy especialmente saludo a todos nuestros hermanos de la Fiada en todas las naciones en las cuales ya nos hemos extendido. En la ocasión anterior saludaba a todos los líderes y ejecutivos de la Fiada en cada una de estas naciones. Extiendo hoy ese saludo a todo el pueblo que es parte de la Fiada y que se ubica bajo la sombrilla de esta prestigiosa organización Fiada Internacional. En el día de hoy quiero hablarles sobre la plomada de Dios. Ese es nuestro tema para hoy, la plomada de Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, en el libro del profeta Amós, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Amós, en el capítulo 7 y versículos 7 y 8, que dicen de la siguiente manera: me enseñó así, dice Amós el profeta, me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. La plomada de Dios. La plomada es más que una herramienta, es un instrumento que se utiliza en la industria de la construcción para nivelar la construcción, para nivelar los muros, las paredes, las columnas, las vigas, los estantes, es decir, asegurarse de que el fundamento de la construcción esté bien nivelado a precisión, que tenga la precisión, la perfección, el nivel que debe tener el fundamento para poder erigir, levantar o edificar el edificio, la construcción, la casa, lo que fuere, sobre un buen fundamento. Lo importante es el nivel. Cuán balanceado está ese edificio, o pueda permanecer ese edificio, cuán seguro, cuánta precisión, cuánto cuidado se tuvo, cuán bien ubicado estuvo ese edificio, cuán bien sembrado para poderlo erigir, para poderlo levantar, para enderezarlo, mantenerlo recto, directo, preciso, bien fundamentado. Que esa estructura esté segura, esa edificación esté bien hecha, a perfección, a nivel de plomada. Por eso se utiliza la plomada, es el instrumento más preciso, más perfecto para mantener una edificación recta, vertical, bien puesta. Así es que Dios usa una plomada. Dios utiliza una plomada para ver el nivel, la perfección, la integridad de aquello en lo cual Él
está trabajando como constructor, como edificador. ¿Por qué? Porque Dios es el ingeniero arquitecto por excelencia. Todo cuanto Dios hace, lo hace con precisión, lo hace con exactitud y lo hace con excelencia. Suyo es el universo, la creación, el mundo entero, y todo lo hizo a nivel de plomada, y eso es bastante decir, pero cuando hablamos de Dios no estamos hablando cualquier cosa. Dios es Dios y Él trabaja a base de perfección, a base de precisión, a base de nivel, y para eso Él usa la plomada. Qué importante es que nosotros sepamos que sobre la cabeza de cada uno de nosotros, que somos creación de Dios, edificio de Dios, pende una plomada apuntando a nuestra cabeza. Donde quiera que nos movamos, donde quiera que nosotros estemos, debemos estar conscientes de esa plomada que pende sobre nuestra cabeza, directita a nuestra cabeza. Dios tiene una plomada para medirnos, para vigilarnos, para observarnos, para cuidarnos inclusive, para medirnos cómo estamos, a qué nivel estamos nosotros en términos de nuestra relación con Él. Así que Él es el ingeniero por excelencia. Allí en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo es de Él. En el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En el Salmo 19 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros miramos el universo, la creación, lo vemos todo, vemos la precisión con que todo está ubicado, aun cuando todo está en continuo movimiento, no se sale de la plomada, del nivel en el cual Dios edifica todas las cosas. Cuando Dios creó todas las cosas, el mundo, el universo, le puso la plomada, una vez terminado todo, le puso la plomada, el nivel, para ver la precisión, la exactitud con que había creado todas las cosas. Y dice allí en Génesis capítulo 1 y versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. No solo era bueno, sino bueno en gran manera, cuando le puso la plomada, para ver cuán nivelado, cuán recto, cuán preciso, cuán perfecto estaba todo lo que Él creó. A Dios le gusta la perfección. Él es un Dios perfecto y es santo y requiere santidad y requiere también perfección. Por eso nos dice la palabra allí, lo dijo nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 5 versículo 48: sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué importante que nosotros tengamos eso claro, y aunque no podamos nosotros por nuestras fuerzas, por nuestra iniciativa, lograr esa perfección, a lo menos Dios vea en nosotros el intento, el anhelo, el deseo, el esfuerzo inclusive, de que nosotros queremos hacer las cosas como le agradan a Él, porque esa plomada está sobre nuestra cabeza continuamente. Dios nos mide con esa plomada. Ahí lo dice en la palabra de Dios. Tiene una plomada. Ahí habla del pueblo de Israel. Dios tenía una plomada puesta sobre el pueblo de Israel, y Él esperaba que el pueblo caminara siempre a nivel de esa plomada, en rectitud,
en santidad delante de su presencia. Eso es lo que Dios exige de su pueblo y de su creación. Él es un especialista creando, construyendo, edificando con precisión. Para eso es que Él usa la plomada. Nadie edifica al nivel que edifica nuestro Dios, porque Él edifica a base de una plomada para nivelarlo todo, para ponerle precisión a las cosas. Y nosotros tenemos que entender que ese es el Dios que nos creó, el Dios bajo cuya autoridad y permiso existimos, vivimos, nos movemos, hacemos, actuamos. Nunca podemos nosotros divorciarnos de esa realidad axiomática de que nos debemos a Dios y que Dios no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos. Él está pendiente y su plomada siempre está señalando hacia nuestra cabeza para ver cuán nivelados estamos, a qué nivel estamos nosotros en términos de nuestra relación con Dios, nuestra dependencia de Dios, nuestra gratitud a Dios. Todo eso está medido por esa plomada de precisión que Dios ha puesto sobre nuestras cabezas, de todos y cada uno de nosotros. El salmista David lo entendía mejor que nadie. Y por eso dice allí en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Cojámosle el sentido a esa palabra, sabiendo que Dios es nuestro edificador, nuestro constructor, nuestro hacedor, y lo que Él espera de nosotros. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque cualquiera que la edifique, que no edifique conforme a los designios de Dios, las medidas de Dios, los planos de Dios, cuando le ponga la plomada, no va a estar nivelado esa construcción. En vano trabajan los que la edifican. Si no es Dios, si no nos acomodamos a Dios, a sus directrices y al plano que Él nos dejó, que está en las Sagradas Escrituras, la plomada de Dios. Si Jehová no edificare tu vida, amigo y hermano, tu vida, Dios tiene que edificar tu vida y tiene que darle el nivel de plomada. Si Jehová no edificare tu casa, tu hogar, tu familia, fíjate qué importante es que sea Dios el que dirija los destinos de tu hogar, de tu familia, de tu casa. Importante eso, porque Él le pone la plomada. Él edifica a base de plomada. Si lo dejamos edificar nuestra vida individual, la vida de familia y de hogar, y lo dejamos edificar la nación, el país, el lugar donde nosotros vivimos, el gobierno. Si nosotros nos sometiéramos más al plano de Dios, a las directrices de Dios, a los mandamientos, decretos establecidos por Dios en la bendita palabra que Él nos ha dejado, viviríamos una vida más nivelada, más ecuánime, más equitativa, más justa, todo a nivel de plomada, a nivel de la plomada de Dios. No solo eso, sino que Jesucristo vino a edificar, Jesucristo vino a construir, Jesucristo vino a enderezar, a poner las cosas en rectitud, derechas. Todo aquel que esté torcido o tuerto, bien puede venir al maestro de obra por excelencia, que es Jesucristo, que con el Espíritu Santo y con su palabra
endereza nuestras vidas, purifica nuestras vidas, nos trae a nivel con Dios, nos reconcilia con Dios y nos pone a nivel de la plomada de Dios. Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vino a edificar una iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene que tener mucho cuidado, porque nosotros más que nadie conocemos el plano de Dios. Conocemos los planos, conocemos las instrucciones para edificar. Tenemos la bendita palabra de Dios, que es a través de ella y con ella que nosotros tenemos que edificar, sujetos a ella, aplicando la palabra en todo momento para que no nos salgamos del nivel de la plomada de Dios. Que si Él mantiene su plomada sobre nuestras cabezas, nos halle haciendo su voluntad, haciendo el esfuerzo por mantenernos sincronizados en el nivel que Él quiere que nosotros estemos, conforme a la plomada que pende sobre nuestras cabezas como hijos de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Como perito, arquitecto, constructor por excelencia, vino a construir un pueblo, vino a construir una iglesia, vino a establecer su reino, y todavía estamos bajo esa plomada. Y Él, mejor que nadie, construye a nivel y construye con plomada. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesucristo debe estar a nivel de plomada en todo tiempo. Edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Como perito arquitecto por excelencia, personificado en el Antiguo Testamento por la sabiduría. Allí en Proverbios capítulo 9 y versículo 1 nos dice: la sabiduría edificó su casa. Esa sabiduría ahí es una prosopopeya, es una personificación, se refiere a Jesucristo. Sabiduría y Jesucristo en este caso son sinónimos. La sabiduría edificó su casa. Podríamos decir, Jesucristo edificó su iglesia, su casa. Labró sus 7 columnas. Qué bonito está eso. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. O sea que la iglesia, la construcción, la edificación de la iglesia está fundamentada sobre 7 columnas. Y esas 7 columnas son las 7 expresiones que Él pronunció desde el Calvario, desde la cruz, lo que le llamamos las 7 palabras, que no son 7 palabras, 7 expresiones que son fundamentales si nosotros las seguimos al pie de la letra para mantenernos a nivel de la plomada de Dios como iglesia de Jesucristo, porque Él edificó su iglesia sobre la roca, y esa roca es Cristo mismo, el Señor. Las 7 columnas sobre las cuales está cimentada la iglesia están allí en las 7 expresiones que el constructor por excelencia, Jesucristo, pronunció desde la cruz, allí en el Calvario. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, y dijimos que la plomada precisamente es el instrumento que se utiliza para nivelar las columnas, las paredes, los muros, los estantes, las vigas, aquello sobre lo cual está edificada una casa, un edificio, una construcción. En este caso, la obra de Dios, la iglesia de Jesucristo, la edificó Jesucristo mismo desde el Calvario, sobre esas 7 columnas, que son las 7 expresiones que hizo desde la cruz. Y no solo eso, sino que dejó instrucciones, dejó instituida y constituida la forma y manera en que la iglesia tiene que seguir construyendo siempre a nivel de plomada. Ese nivel de plomada es la exacta voluntad de Dios,
que nosotros edifiquemos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra mente, nuestras ideas, nuestros parámetros humanos particulares, finitos y mortales, sino conforme al diseño eterno de Dios. Por eso allí dice en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Miren qué obra grande tenemos que hacer, perfeccionar santos. Para perfeccionar santos hay que ser santos también, o un poquito más que santos, porque no tiene gracia que alguien que no sea santo quiera o pretenda perfeccionar a los santos. Y acuérdense que es perfeccionar a los santos, es darle el estado de perfección, llevarlos al nivel de la plomada que Dios quiere que tengamos. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estamos construyendo continuamente, pero no podemos olvidar que tenemos una plomada sobre nuestra cabeza, que Dios mide nuestro nivel, la exactitud, la precisión con que nosotros trabajamos, el sentido de responsabilidad, de conciencia que tenemos, de que la obra es de Dios. Nosotros somos simples empleados de confianza de Él y tenemos que hacerlo todo conforme a los estatutos, los decretos, los mandamientos, las instrucciones, el delineamiento que Él nos dejó en su bendita palabra, y no podemos salirnos de ahí para podernos mantener bajo la plomada de Dios. Allí en Efesios capítulo 2 y versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que Jesucristo es la piedra del ángulo, la que cierra la construcción, la que sella la construcción a perfección, bajo la plomada de Dios, bajo el nivel de construcción que Dios quiere que la iglesia esté. La construcción, sea la que fuere, en la cual Dios es el perito, arquitecto y constructor. Lo quiere todo a nivel de plomada. Por eso le dice al profeta Amós: ¿qué ves, Amós? Él dice: veo una plomada de albañil. Esa plomada de albañil, dice Jehová, la tiene puesta sobre el pueblo de Israel. Dice, no está dispuesto a tolerar que se le vire el edificio, que se desnivele el edificio, que se tambalee el edificio. Para eso Dios nos tiene una plomada continuamente puesta, para que nosotros sepamos que esa plomada está ahí y nosotros tratemos de ubicar nuestra vida, acomodar nuestra vida debajo y directamente debajo de esa plomada. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y como dije, Jesucristo dijo: sed pues vosotros perfectos, no santos solo, aunque en otras escrituras dice: sed santos como vuestro Dios es santo. O Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Jesucristo lo dice de otra manera aquí, repito, en San Mateo capítulo 5 y versículo 48. Dice el Señor Jesucristo, ese que construye, ese que dio su vida, ese que desde el Calvario labró las 7 columnas sobre las cuales está edificada su iglesia, nos dice a todos: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por supuesto que son palabras exigentes. Por supuesto que uno lo ve tan difícil de alcanzar, y lo es. Pero qué bueno sería que, por difícil que sea, por exigente que pueda ser, todo lo que Dios pueda exigir de nosotros, nosotros por amor, por gratitud, en humildad, sabiendo que nos debemos a Él en todo y que lo que tenemos lo tenemos por gracia, por favor divino, que no somos nada, no somos nadie para exigir, para creernos tan importantes que no tengamos que obedecer a Dios para nada. Que nosotros a lo menos podamos inclinar nuestra voluntad, nuestro deseo de servir a Dios, de buscar su presencia y de ubicarnos
en la voluntad de Él, como lo hizo Jesucristo allí en el huerto de Getsemaní, donde dijo: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que nosotros podamos inclinar nuestra voluntad, podamos hacer el esfuerzo de ubicarnos en obediencia a Dios, ubicar nuestras vidas, nuestras acciones, todo lo que somos y todo lo que hacemos, tener el esfuerzo, tener la conciencia de que hay una plomada. Oiga bien, una plomada, visualícela, imagínesela. Imagínese usted cuando camine por ahí y haga lo que haga, que usted tiene una plomada de Dios sobre su cabeza. Y eso lo llevará a pensar 2 veces aquello que iba a hacer, si era algo que no agradaba a Dios. Ubique su vida en sintonía con el cielo y sus acciones en la voluntad de Dios, a nivel de la plomada de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si en esta ocasión hubiera alguna vida, alguna persona que esté escuchando la palabra, se da cuenta que es verdad, o el Espíritu Santo mismo está haciendo trabajo de redarguir su conciencia, su alma, su espíritu, su mente, y siente que necesita reconciliarse con Dios, que necesita entrar en armonía con Dios, este es el momento de hacerlo. Entrégate al Señor, entrégale tu vida. Él te puede salvar en esta hora. Si estás enfermo, Él te puede sanar. O después que te entregues al Señor y salves tu alma progresivamente, te puede sanar de tu enfermedad física también, porque ese es el Dios que edifica y que construye. Y no te olvides que vas a estar siempre bajo la plomada de Dios. Si quieres entregar tu vida al Señor, haz esta oración conmigo. Dile: Padre eterno, te doy gracias por la palabra que acabo de escuchar. Es fuerte, es exigente, pero es la verdad, porque es tu palabra y es tu voluntad. Yo quiero hoy someterme a tu voluntad. Quiero entregarte mi vida, mi voluntad, todo lo que tengo y todo lo que soy, ponerlo en tus manos a partir de hoy. Hoy vengo a ser tu hijo. Perdóname todos mis pecados. Sálvame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Tómame de la mano y ayúdame a perseverar en tus caminos. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos estas cosas, Padre Celestial. Amén. Se ha hecho esa oración, ese compromiso en esta hora con el Señor, no conmigo, sino con el Señor y contigo mismo. Busca una iglesia de sana doctrina, habla con el pastor, dile lo que te ha pasado, lo que te ha acontecido, lo que has hecho, la decisión que has tomado, y Él te va a orientar y te va a ayudar, y la congregación te va a acoger con mucho amor donde quiera que vayas, porque esa es la naturaleza del pueblo de Dios. Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos, Dios los guarde, y hasta una próxima ocasión. Amén.